Perfecto. Bueno, ahora sí, formalmente, bienvenidos a nuestra 11ª mesa redonda de 2025. Todo un trayecto de crecimiento junto a ustedes y bueno, las personas que se han ido sumando. Hoy nuestro tema central será el proceso de adaptación a la vida del cuidador y del cuidado. Y quisiera iniciar con recordar un poco desde qué momento nos siguen en este año o si incluso son participantes de años previos y que han formado parte de este camino. O sea, que hemos ido construyendo de a poco o en cada mesa redonda este proceso de adaptación a la vida del cuidador y del cuidado con los diferentes temas que hemos abordado. Entonces, me gustaría primero escucharlos desde donde se conectan el día de hoy y si recuerdan un poco desde qué mes se sumaron a las mesas redondas. Pueden activar sus micrófonos o escribir por el chat sin ningún inconveniente. Hoy tenemos a Hola, Elisa. profe. Ajá, hola, me dices tu nombre que sale Espera, es que Huawei. soy Amarilis, pero ahora voy. Pero ya no le pude hacer en mi teléfono porque como mi teléfono anterior me lo robaron y no me di cuenta y no sé. Luego voy a aprender para volver a agregar mi nombre. Listo. Bueno, No, yo ya tranquila. tengo rato de pandemia, desde que conocí a la líder de este programa, que es la compañera, que el nombre se me cuesta decirlo, pero es la linda chica compañera Ajá. que tiene un gran corazón. Entonces, ya estoy rato de aprender y muy encantada y ahora estaba pensando que ojalá que en diciembre se diera en algún país y que fuéramos allá tantito en presencia, dice, en presencial o en físico, ¿vale? No, muchas Ay, gracias. mira. Sí. Muy bien, Amarilis, gracias principalmente. Y bueno, te comento entonces que estás incluso mucho antes de que yo iniciara en este andar, ¿bien? Claro, Y usted está más siempre, nueva que yo, ya estoy viejita de estar acá. no, Listo. tampoco, o sea, tienes tiempo de estar acá. Y bueno, gracias por halagar a nuestras compañeras, que las dos son súper lindas, pero no sé Ay, si sí, te también refieres Carolita, a sí, perdón, Rivka, Carolita, no te había visto, ahí está Carola, sí, hola, Rivka o hola. Carolina. Carolina, ahí Las está. dos, también es que el nombre de la otra compañera que vive en Israel, que es de México, con ella ya conversé, muy linda. Sí, su nombre me cuesta pronunciarlo. Ah, bueno. Ahí está, creo, ya la Rivka, vi. Sí. Marilis, Rivka, como Hola, listo, Rebeca. sí. Ah, hola, hola, ¿cómo está de guapa mi Hola, querida Marilis, qué profe? gusto verte. Igualmente, gracias. Bienvenida. Bueno, eres fiel ejemplo de todo el camino que hemos andado y transitado acá, ¿bien? Y te ha hecho sentido porque de otra manera no te conectaras todos los meses, ¿bien? Entonces, esto habla también de que de alguna manera esto ha sido una herramienta positiva para ti y es como una de las bases de que mantengamos esta conexión de mesas redondas donde igual te sientas escuchada, sientas libertad para compartir tus opiniones o tus apreciaciones y que podamos aprender en conjunto, ¿bien? Si bien podemos estar oradoras, no implica que es que yo sepa todo sobre el tema, porque incluso he aprendido muchísimo en cada uno de los encuentros que hemos tenido, ¿bien? Aquí ya va que voy a cerrar una de las ventanillas para poder leer mejor el chat. Elizabeth nos comenta, una disculpa, mi señal no está muy bien. Cambiaré de equipo y lugar. Agradeceré mucho si me permiten ingresar en unos momentos. Sí, por supuesto, Elizabeth, no hay inconveniente. Ok, para eso me gustaría, Amarilis, ya que te tengo acá, que me comentaras si hubo algún tema en específico que a ti te pareció súper significativo o que recuerdes quizá no el título de la mesa redonda, sino la conversación o la dinámica que se dio. No te escuchamos. Activa el audio.
Pues no, los nombres no se me escapan ahora, pero cada mesa redonda, después de que se crearon las mesas redondas, porque antes no había mesas redondas, solo eran las temáticas que se impartían. Todas me han satisfecho mucho porque yo a partir de ahí ya he cambiado mi forma de ver cómo cuidar a mi mamá, ya no es estar tan esclavizada como lo estaba antes, ahora yo ya tengo un poquito más de privacidad para mí misma, que usted también me dio unos consejitos y yo ya lista los tomé muy en cuenta y recuerdo que en una ocasión yo me escapé y me fui a tomar un helado y a comerme una pizza por ahí y Lo después sentía recuerdo. un remordimiento en mi conciencia, pero ya con todas estas sesiones, yo ya he comprendido que también, no sé si voy a, no, sin ofender a nadie, en el caso de mi mamá a veces es un poquito muy manipuladora y entonces ella quiere que yo esté ahí perenne con ella y justo me pasó ayer que iba a trabajar, no encontré mi chequera, mis documentos y mi dinero, yo estaba preocupadísima y no tenía dinero para irme y luego me prestaron el que me lleva en la moto y luego yo mi cabeza no me daba porque estaba muy aturdida porque mi mami a veces me pone así, ¿verdad? Me estresa un poquito y de pronto yo preocupada fui a dar parte, declaré que todo se me perdió, todito. Y ya anoche que volví, di vuelta otra vez a todo y ahí estaba mi chequera y mis cosas, ¿verdad? Pero ya todo ya lo tengo desactivado, bloqueado. Entonces yo recapacitando dije que tengo que ser más cuidadosa y repensar cómo yo también, que no se me estén olvidando mis cosas porque sí me está preocupando eso, ¿verdad? Pero como ella por todo se queja ahora que le duele esto y lo duele el otro, igual es mi mamá, yo lo tengo que ayudar, pero era eso. Entonces, algunas técnicas que ustedes nos han dado aquí en la mesa, yo he puesto en práctica algunas de ellas y sí me está beneficiando mucho y agradezco por el espacio, aunque seamos muy poquitas, y a la profe, ¿verdad? Que es la ingeniosa de abrir este programa o estas mesas desde pandemia, producto de pandemia. En verdad, muchas gracias a Ripka, que Dios la bendiga, ¿verdad? Y que la siga acompañando más. Y luego Carolita, que nos ha apoyado muchísimo, las 10 mujeres pioneras. Y yo, pues, ya aquí estoy aprendiendo. Eso, profe, y usted también, que es muy simpática, muy agradable. Y siga con esa sonrisa, como se lo dije el otro día, ¿vale? Gracias, gracias. Bueno, mira, Ah, mejor disculpa, introducción. Nayani, Ajá, sí, sí, Yo quería dar unas palabras a claro. Marelis y a todos quienes se sumen. Eh, Esto partió, recuerdo, hace tiempo con Rika y justamente nos dimos cuenta de que de repente son pocas personas, de repente son muchas, pero al principio eran muy pocas, éramos muy, muy pocas. Entonces nos dimos cuenta que era aquí donde teníamos que estar y de aquí donde teníamos que seguir fortaleciendo, porque no se veía, no se ve el trabajo de cuidado como algo importante. Y las personas que cuidamos estamos siendo invisibilizadas. Entonces, nosotros, Rika buscó espacio para justamente visibilizar lo que se vive, cómo lo vivimos, y hacer de alguna forma tener un espacio donde podamos eh, desarrollarnos, soltar también lo que estamos viviendo porque no tenemos con quién hacerlo. Al hacer este cuidado entre cuatro paredes, y como dices tú, de repente las personas que cuidamos son muy manipuladoras, entonces es difícil. Y lo que sí ya son de 2024, ahora 2025, ahora son 3 años que creo que hemos crecido y te agradezco mucho que desde el principio nos estés acompañando. Esto quería comentar. Gracias, Caro. Qué bueno que hayas sido tú también la que haya dado el primer feedback, sabiendo que hacen mención a ti como quien hizo esto posible y que aún se mantenga, habla de el sentido y el beneficio que puede darle a personas como Amarilis. Rivka también está por ahí con su manito levantada.
Sí, a mí me gustaría comentar un poco sobre este espacio para la gente nueva, tal vez para la gente que nos vea en YouTube y las personas que están en este momento reunidas. Justamente este espacio se buscó para dar, y sí fue en pandemia, para dar voz a la gente que cuida. Y en una primer temporada, digamos, buscamos gente que cumpliera diferentes roles, cuidadores que eran o los padres o los hermanos o la pareja o los hijos, pero que fueran las personas cuidadoras que estaban acompañando a un familiar o incluso, y también tuvimos en este espacio a gente que se dedicaba laboralmente a cuidar. Y recuerdo una sesión en la cual, fue la de cuidadores hermanos, que tuvimos a una compañera psicóloga que meses atrás había dado un webinar muy concurrido, y como psicóloga teníamos sala llena de profesionales que querían escucharla. Pero cuando ella misma se presentó como hermana de cuidadora, hermana de un muchacho con síndrome de Down, solamente estábamos, otra compañera, la compañera ponente, Carolina y yo. Entonces, para mí fue verdaderamente choqueante y de verdad lamento mucho la situación de que los profesionales no estemos escuchando a la gente que está haciendo el trabajo. Y me parece que eso tiene que cambiar, que es importante escuchar a la gente que está haciendo el trabajo, porque justamente de eso depende nuestro trabajo, de acompañarlas. Y que de verdad me parece que dan la vida las personas que cuidan por las personas a las que están cuidando. Creo que no se puede hablar de discapacidad sin hablar de las personas cuidadoras y que en todo este tiempo ha sido un camino, bueno, la gente que está reunida lo ha visto. A veces la gente que cuida no se puede reunir o los profesionales no están presentes, ¿no? Creo que tiene mucho mérito el profesional que se detiene y escucha, pero tristemente no es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces creo que este espacio es también una oportunidad para regresar el lado humano, a la posibilidad para el profesional de regresar ese lado humano a la práctica y también para las personas cuidadoras de saberse importantes, que yo creo en el poder del uno, de que si llegamos a la vida de una persona y podemos hacer una mejora significativa, ya cumplimos con toda nuestra misión. Eh, y bueno, yo espero que a la gente que o que nos ha acompañado a lo largo del tiempo o que ha estado eventualmente, yo de verdad espero que hayamos cumplido con nuestra misión de por lo menos dejarle una chispa de luz en su día a día y que se sepa importante, que se sepa escuchada y que sepa que como ella hay otras personas y de verdad creo que es muy importante hacer esto que hacemos, que con todo y que ha sido un camino difícil, seguimos haciéndolo y lo seguimos haciendo con la convicción de que es necesario. Entonces, bueno, gracias, Diane, y gracias a las personas que se encuentran reunidas y que Marlis, Carolina, Diane, Eunice, Elizabeth, Claudia, Maribel, Alicia, gracias y a las personas que en este momento no se encuentran presentes, pero que estuvieron o que van a estar y las que no pudieron llegar, gracias. Gracias a ti, Rizka. Y bueno, quisiera sumar a esto que sin duda no pudimos tener mejor introducción a la mesa que el testimonio de Amarilis, bien, desde lo que para ella ha significado. Y tiene como sentido con lo que habla Rizka del poder del uno, ¿no? O sea, ya ella es un ejemplo real de que podemos
aportar a quizás un cambio de visión positiva, que no es que estuvieses errada o que estuvieses cumpliendo el rol de manera equivocada, pero sí disminuir un poco esta sensación de carga o de responsabilidad única por parte, solamente por el hecho de ser su hija, ¿bien? Y que también te permitieras un poco recuperar tu individualidad o parte de y sin culpa luego, que esto me remonta al mes de enero donde hablábamos de un poco del manejo del estrés y de la frustración, ¿sí? Y era parte de eso. También resaltar algo que mencionaste de esta conducta manipuladora que a veces puedes percibir en la persona que se cuida, ¿eh? Y esto puede significar muchas cosas. Sin duda está la acción, intencional o no, porque no lo sabemos, pero también más allá de eso, que se esconde detrás de esa manipulación, quizá un miedo a estar solo, a afrontar una situación que no pueda solventar o a desarrollarse una dependencia total a la persona que cuida, a la cuidadora. Y esto me lleva a tener estas acciones que si bien no son sanas de inicio, puede ser que no se dé con malicia desde el inicio tampoco, sino como una estrategia de afrontamiento. ¿Es sana? No, ¿bien? Pero es una manera que le ha dado resultado hasta ahora también de sentirse siempre acompañada. Entonces, esto nos da también a nosotros un punto reflexivo y para evaluar quizás algunas estrategias más objetivas como tener un círculo de ayuda, ¿bien? Donde yo pueda delegar cuando me deba ausentar o una estrategia de avisar cuánto tiempo voy a estar fuera y que tenga como yo conciencia qué puedo hacer en ese tiempo y a partir de qué momento puedo quizás comenzar a preocuparme y no antes. O sea, esto me hizo ruido en el sentido de cómo podemos tener alternativas también a la mano para ese tipo de situaciones. Quizás no es confrontar o decir, me estás manipulando, esto no me gusta, sino que te da miedo cuando yo me ausento. ¿Qué podría yo hacer para que cuando yo haga mis actividades que son necesarias para ti, y que no las dejes de hacer, también disminuya esta sensación de que, bueno, ¿qué puedo hacer para que Amarilis no salga? Entonces, con eso me quedo, me parece sumamente importante porque tú lo compartes, pero eso no quiere decir que solamente a ti te pasa. Y es lo que hablábamos acá, el poder de la palabra, o sea, de conectar con la historia de muchos y que una herramienta pueda replicarse a otras historias de vida. Entonces, refuerzo esto que dije, que no pudimos tener mejor introducción que tus palabras, Amarilis. Muchísimas gracias por eso. Ajá, a ver. Sí, Eli nos avisó, yo creo que incluso ya está de vuelta. ¿Cambiaste de equipo, Eli? Sí, hola, mucho gusto. Gracias por permitirme conectar. Este, No, bienvenida. muchas gracias. Pues la verdad es que yo es la primera vez que no conocía. Afortunadamente, pues mi psicóloga me dio el enlace, me lo compartió, y la verdad es que yo las escucho y es una tranquilidad saber que sí hay alguien que nos puede orientar, que nos puede, pues al menos escuchar, ¿no? Y dar sugerencias sobre lo que podemos, lo que es más conveniente para poder hacer un mejor acompañamiento, porque yo creo que si bien es cierto que el querer es poder y que el amor pues puede lograr muchas cosas, no es suficiente. No es suficiente porque se necesita poder tener estrategias, conocimientos para poder hacerlo de la mejor manera, tal y como ellos se lo merecen, ¿no? Entonces, pues me siento muy afortunada de poder estar aquí con ustedes, de compartir, de escucharla, sobre todo. Tengo muchas ganas y necesidad de aprender. Muchas gracias. No, Elizabeth, muchísimas gracias a ti
por llegar a este punto. Asumamos que era la mesa redonda que necesitabas y podemos incluso invitarte dentro de lo que tú decidas compartir un poco de tu historia de cuidado. Sin embargo, antes de eso, quisiera decirte que este espacio inicialmente es para abrir a escuchar, ¿bien? A contener, incluso a que sientas un abrazo de nuestra parte, aun cuando haya una pantalla que lo divida, a sentirte parte de una comunidad en el sentido de que no estás sola en la vida del cuidado, que incluso existen muchísimas personas que podemos tener esta experiencia y vivirla en solitario, y no quiere decir que no podamos conectar con la historia de otras personas. De verdad me agrada por este puente que puede existir en diferentes sitios que no conocemos y que, bueno, hacen que podamos conectar en este espacio. Y este espacio se mantiene por personas como tú que se animan a sumarse desde el rol que cumplen, ¿bien? Y aprovecho para reconocer también esta labor que, si bien tiene punto de inicio, no tiene punto de cierre. Y a veces, o muchas veces, no nos viene con un manual de aplicación de lo que se debe o no se debe hacer. Entonces, con esto, reafirmar que vamos aprendiendo en el camino, que el cuidado de una persona jamás va a ser igual al de otra persona, ¿bien? Y que con eso es necesario ir restando esta sensación de culpa o de responsabilidad única cuando quizá el cuidado final o de un día no nos sale como debería, o que hayan situaciones que creemos que podemos controlar y no es así todo el tiempo. Bien, entonces muchísimas gracias por sumarte hoy. Espero sea el primero de muchos encuentros que podamos tenerte acá con nosotros. Muchas Rivka. gracias. Gracias, Elizabeth. Y discúlpenme por tomar la palabra. Creo que este espacio es fundamentalmente para que ustedes tomen la palabra. Pensaba, escuchándote, Elizabeth, que cuánto dan las personas cuidadoras y que con escucharlas pienso que puede ser un poco como recargarse. No sé si estoy en lo correcto o no, pero el que haya una persona que escuche, pienso que regresarles un poco de la energía que ustedes ponen en el cuidado. Eso es lo que yo pienso desde el otro lado. A mí me parecería muy interesante escucharlas. ¿Qué ocurre con ustedes cuando están siendo escuchadas? No sé si puedo. Sí, sí, pueden responder. Bueno. De hecho, iba dirigido. Ay, perdón, no levanté la manito, perdón. Es muy rico. Yo tuve que optar por ir con una psicóloga y de hecho ella me ha apoyado muchísimo, y solo que ella me da otra salida más fuertes que yo la siento, ¿verdad? Y pues no tomé esa opción que ella me sugirió con mi mamá, que me dijo que le llevara que la internara a un asilo. Y pues eso no le dije si sí o no en ese momento, pero yo lo reflexioné y dije que no lo puedo hacer porque no es correcto, ¿verdad? Entonces, muy rico que lo escuchen a uno y que se ponga quizá no en el lugar de uno, pero le dan estrategias y todo. En este caso de ustedes, quizás no todas tienen la experiencia de cuidar a alguien y trabajar, correr, ir y deja uno muchas cosas, ¿verdad? Porque en mi caso, primero tengo que darle comer a mi mamá, irme temprano a mi trabajo, a veces decido, come ella o como yo, entonces come ella y yo ya no como porque no me da tiempo a veces, ¿verdad? O bañar y todas esas cuestiones, pero se descarga mucho, se siente un poquito, yo en mi caso me siento un poquito liberada de toda esa tensión que tengo acá, que la siento acá, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes también se toman ese espacio, y yo sé que lo hacen en calidad de colaboración, y hoy día en nuestro país o en cualquier país del mundo, todo el mundo lo que quiere es algo a cambio, ¿verdad? ¿Me va a pagar? O si no me paga, no le doy nada. Entonces yo aquí lo que veo en este grupo, que todos nos estamos apoyando, escuchamos y nos escuchan, y no nos están diciendo, bueno, pague
la plática o el tema o la clase, ¿verdad? Es de manera gratuita y también eso es de agradecer por el tiempo que ustedes nos dan y es de valorar desde acá o de donde estemos porque algo va aprendiendo uno. Yo eso siento, me siento bastante liberada. Yo en particular me siento bastante liberada. Gracias. Gracias, Amarilis, por compartirlo. Entonces, de tu parte me quedo que te puede liberar incluso una tensión física, una tensión corporal, el simple hecho de conversar, de sacar quizás esta historia o este evento. Bien, Caro, antes de darte la palabra, me gustaría hacer un inciso en relación a la atención psicológica que menciona, porque la atención psicológica no debería ser directiva o impositiva en las estrategias que se plantean. Incluso eso puede llevar a que tú desistas de este proceso de ayuda y no sería lo ideal. ¿Qué podría plantearte que tú como usuaria estás en el derecho de hablar, de exponer cualquier incomodidad con el profesional? Y si bien quisiera pensar que esto fue una estrategia sugerida y no impuesta del internar a tu familiar, porque existen sitios de cuidado adaptados a eso, ¿bien? Lo inadecuado va de acuerdo al contexto o la historia particular de la persona. Si para ti esto no es una vía, bueno, para ti no sería una opción. Entonces, así con esa misma libertad y apertura, tú puedes plantearlo en el espacio de consulta y evaluar otras opciones que para ti sean más agradables y más viables, pero que esto no te haga dejar de buscar esa ayuda que quizá en un principio te vino bien. ¿Sí? Esto me parece importante en este caso. Caro, Ay, ay, sí. Con respecto a la pregunta de cómo nos sentíamos cuando nos escuchaban, primero nos sentimos personas, nos sentimos como una, porque generalmente como somos cuidadoras, no somos nosotras, somos la extensión de la persona que cuidamos. Entonces dejamos de ser nosotras. No nos preocupamos de nosotras, no, hay como muchas cosas en que nos vamos invisibilizando. Y cuando alguien nos escucha, es como, por lo menos yo me acuerdo la primera vez que estuvimos en la mesa, fue como, eh, de hecho tampoco sentía que lo que estaba haciendo, porque además era como, es como algo muy natural y como algo que se da, que tiene que ser, yo partí cuidando a mis hijos primero. Entonces, es como ese que tu hermana, tú tienes que cuidarlo. Tú eres la hija, tú tienes que cuidarla. Tú eres la hermana, tienes que cuidarla. Entonces, era como algo que lo ha por sentado y que hay personas que no lo hacen y lo difícil que puede llegar a ser. Y aquí quería tocar el tema con respecto a las mesas redondas. A mí, este transitar me ha servido muchísimo en el sentido de, he tenido distintos cuidados de distintas personas, y cada uno con sus altos y bajos. Y en cada mesa he aprendido tanto de mis compañeras que son cuidadoras, como Elizabeth, como Marily, como otras personas que han estado acá y que nos han entregado su experiencia y lo que han vivido, como en su tiempo Josefina, Antonella, Diayani, que nos está acompañando. De verdad ha sido muy, muy, muy gratificante porque uno no lleva la carga tan sola, sobre todo la carga mental. Yo creo que esa es la que más nos agota a nosotros como cuidadoras, porque la física, o sea, también el cuidado nos pasa la cuenta, pero si al desgaste físico le agregamos el desgaste mental, es compleja la situación que se nos pone adelante. En cambio, tener este espacio
una vez al mes, a mí me da esa tranquilidad. Ok, ya va a llegar este día donde vamos a hablar un tema, donde nos vamos a aprender, donde nos vamos a escuchar, donde nos vamos a reconocer. Y eso creo que ha sido muy, 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 muy bonito y muy bueno. Gracias, Caro, y claro que sí, totalmente de acuerdo contigo, y qué bueno que tú, como, digamos, una de las líderes de este espacio, puedes experimentar esto personalmente. O sea, es algo que también da seguridad a otras personas y es muy necesario el hecho de compartirlo. De aquí rescato también, antes de pasar la palabra a Rivka, que me agrada que esto haya sido de conectar y de querer compartir, el hecho de que el verbalizarlo, más allá de liberarnos corporalmente, de sentirnos escuchadas y acompañadas, nos hace también ser conscientes de nuestra propia historia. El hecho de que hagamos algo diariamente no quiere decir que todo lo tenemos muy claro en sentido de cuántas actividades puedo yo terminar realizando en un día e incluso juzgarme porque no hice un par, ¿bien? Y decir, hoy no fui productiva, hoy no cumplí con mis roles, ¿bien? Y resulta que es que tenemos 20 roles y que queremos hacer actividades al menos de 10 de esos en un día. Y es muy fácil juzgarnos de esa manera. Entonces, al yo comunicar mi historia, hago eco de lo que yo soy y de lo que yo hago. Y muchas veces eso nos ayuda a decir, creo que me estoy sobreexigiendo, creo que estoy abusando de mi cuerpo y de mis capacidades con estas actividades que estoy haciendo. Entonces, es muy, muy significativo el simple hecho de verbalizarlo o de escribirlo. Bien, Rivka, te escuchamos. Escuchándote, Marlis, recordaba dos compañeras. Una de ellas es nuestra compañera Carolina, me permito mencionarlo porque ella misma lo dijo en este espacio. En una ocasión que estuvo enferma, que dijo, no puedo enfermarme porque cuido a una persona, ¿no? Esto me recordó esto que mencionabas, Marlis, de que dices, Amarilis, perdón, que dices, a veces como yo tengo que decidir o come mi mamá o como yo porque no me da tiempo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es algo muy fuerte la situación de decir, o come ella o como yo, o no me puedo enfermar porque estoy cuidando a una persona que me necesita. Y recordé también a una compañera que cuidó durante mucho tiempo a su abuela y cuando su abuela falleció, empezó a sentir en su cuerpo dolor. Le dolía entendió o descubrió o de pronto empezó a sentir que le dolía la espalda, los brazos, la cadera, porque fue un trabajo extenuante el cuidar a su abuela durante años, que necesitaba de ella todo el tiempo y que seguramente que en muchos momentos ella tenía que continuar con su vida y no podía enfermarse. ¿No? Entonces, pienso que es el traer esto a la conciencia, probablemente la situación no cambie en el momento en que se trae a la conciencia, pero seguro que se puede empezar a buscar alguna solución. Gracias, Rivka. Siempre es grato tenerte aquí con tus apreciaciones bastante acertadas. Bueno, y con todo esto, aun cuando no hayamos definido en términos técnicos lo que es la adaptación al proceso o a la vida del cuidado y del cuidador, esto es parte de. Primero, nunca va a ser un proceso lineal o esquemático de primero este punto, primero el segundo, luego no va a haber retorno, luego de que ya yo afronte mis emociones, no voy a caer en crisis. No funciona así, porque es parte de la vida y sabemos que la vida tiene sus altibajos. El cuidado también no se escapa de eso. Entonces, más allá de indicaciones específicas, que sí considero también darle algunas, el hecho de conocer el diagnóstico o la realidad a la que yo me voy a enfrentar
al convertirme en persona cuidadora es fundamental. Hablar sobre el tema, preguntar a los especialistas. Si no me queda algo muy claro, bueno, buscar otras maneras de tener información es la base, que nos educa en función a si es algo permanente, si es algo transitorio, si es algo leve, moderado o grave, si es algo que físicamente exige al menos 2 cuidadores o más, y si hay organizaciones que pueden ser aliadas en el proceso. Entonces, el conocer sobre a qué me voy a enfrentar a partir de ahora, al modificar mi vida siendo una persona cuidadora, es como el paso fundamental. Porque si no, siempre vamos a estar adivinando, asumiendo o creando falsas realidades. Entonces, ahí voy con el poder del conocimiento nuevamente. Es como un punto a tener claro. Y si no lo hice en el principio, no es que, bueno, ya voy reprobando mi carrera de cuidador. No, estamos a tiempo de hacerlo y de seguir siempre actualizándonos. En temas médicos, en temas de atención, siempre va a haber avances y mientras más conocimiento tenemos, mayores herramientas podemos tomar y tener. Bien, entonces esto es como el primer punto. Segundo, eso es como persona cuidadora. También que la persona cuidada, dentro de lo posible y dentro de lo sugerible, de acuerdo a los especialistas, también estén al tanto de esto y evaluar las limitantes que tiene esta persona. Porque como dice, creo que comentó Rivka o alguna de ustedes, el hecho de que la persona se siga sintiendo humana, se siga sintiendo parte de, bien, que pueda tener la posibilidad de realizar algún tipo de actividades, si no son físicas, bueno, de qué manera les sigo haciendo parte del núcleo familiar, de la sociedad en sí, y no desplazarlos por creer que ya con un diagnóstico, bueno, no pueden realizar ningún tipo de actividades, porque evidentemente esto afecta el área emocional. Y al afectar el área emocional de la persona cuidada, rebota de alguna manera en el cuidador o cuidadora. Entonces, este diálogo también es útil tenerlo. Si no nos sentimos con las herramientas, bueno, buscamos ayuda porque también tenemos que tener esta apertura de buscar ayuda cuando sentimos que las exigencias son mayores a nuestras estrategias o técnicas. Entonces, una persona que quizás tenga habilidades en comunicar este tipo de situaciones, bueno, vamos a ver de qué manera podemos establecer enlace o comunicación para tener ese respaldo. Entonces, estos son como elementos a considerar. Luego viene la necesidad de organizarnos en función a las tareas a realizar, ya sea en días, ya sea en actividades o número de actividades, ya sea en plan B o en otro plan alterno por si el primero no nos funciona. Y este plan B incluye otra persona, otra estrategia o reagendar en otro día, tal vez una diligencia personal, una diligencia médica, evaluar, o sea, el campo en que yo me pueda ir moviendo. ¿Bien, Rivka? Una pregunta que siempre me ronda en la cabeza de Ayani y en ese sentido me gustaría escucharte y tal vez escuchar a las compañeras. em, ¿Cómo, digamos, si yo soy, estoy poniéndome en un lugar hipotético, yo soy la única cuidadora? Estás aquí mencionando que haya otra persona. ¿Cómo poder conseguir otra persona, involucrar a otra persona? ¿Cuál sería una, digamos, yo me encuentro en esa situación de decir, no sé cómo poder conseguir otra persona o reclutar otra persona que me ayude? Sí, bueno, gracias Rivka por tu pregunta. Creo que es algo que hemos tenido como un punto de discusión y debate en mesas redondas anteriores. Hablar de que si bien podemos plantear un abanico de opciones, no aplica en todos los casos. O sea, cuando una persona me dice, literalmente estoy sola como persona cuidadora, no puedo decir, no, es que posiblemente es que no has buscado bien tus opciones, porque puede pasar que sí,
o esté en un país donde no es su país de origen o su sistema familiar esté segregado, esté aislado. Entonces, es primero evaluar la situación. No hay un punto general para esta pregunta que planteas, pero sí es necesario, digamos, conocer del área de cuidados en la localidad, por ejemplo, saber si hay algunas asociaciones que se dirijan a brindar este tipo de apoyo o evaluar de manera seria, de manera directa en el grupo familiar, que es un tema familiar, no es un tema de Elizabeth, no es un tema de Amarilis, porque así suele verse muchas veces. Si bien puede pasar que yo asuma el cuidado de un familiar solo por el simple hecho que vive en mi casa o yo esté viviendo en la de él, y se desligan las otras personas o de cuidado constante. A ver, tenemos un micrófono por ahí. Ajá. No logro ver quién es, Rivka. Sí, Claudia. No. sí. Ajá. Ok, pero no. Claudia, si necesitas comentar algo, puedes levantar la manito y con gusto te escuchamos. Sé que estás acá desde el inicio. Entonces, no es un tema genérico, Rivka, respondiendo a tu pregunta. ¿Es lo ideal? Evidentemente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces sí está esta ayuda y no nos permitimos por el hecho de pensar que somos los únicos responsables, que vamos a quedar mal frente a la familia por negarme a hacer alguna actividad de cuidado o por exigir un tiempo sin cuidados. Entonces, es un tema de debatir, de discutir y de evaluar opciones. No siempre es viable, no siempre es posible, pero si nos quedamos con esa concepción de base, tampoco nos ayuda, ¿no? Entonces, es difícil porque a nivel de sociedad, de estructura, deberíamos contar con organismos que siempre nos den una respuesta ante estos casos, pero no es así. Incluso yo tomo nota para el año que viene, y esto aprovecho de compartirlo contigo, de los sitios o instituciones dedicadas al cuidado. Bien, a ahondar un poquito en este tema, porque es muy probable que una de las primeras limitantes sea el tema económico. O sea, aun cuando nos presten como la infraestructura, ¿quién asume los gastos de la persona cuidada ahí dentro? Porque implica el mismo gasto o incluso superior a lo que yo estoy teniendo ya en mi propio proceso de cuidado en casa. Entonces, me parece muy propicio hablar un poquito sobre ese tema, pero teniendo base, en mi caso, asumir la responsabilidad de evaluar un poquito sobre el área. Pero es complejo. O sea, haciendo un resumen, es complejo esta situación, es un punto de discusión, incluso a escala social, a escalas comunitarias, a escalas de estados, porque sin duda o sea, incurre en un derecho como persona, como ciudadano. No sé si estás de acuerdo con lo que comento, si quieres compartir algo más al respecto. Me parece que por lo menos me queda este pensamiento de que cuánto puede ser que el obstáculo sea que no me siento capaz o no sé pedir ayuda. Tú me- Ajá, ya lo vi. Iba Ajá, a dime tú. comentar un poco, justamente en este tema, más que, más que uno no sepa o no buscar ayuda, como políticas de estados, no existe esa ayuda. Es más bien, uno tiene que desembolsar de lo que uno tiene para que exista ese cuidado. Y de repente
muy caro, es demasiado caro. Por ejemplo, acá en Chile, una persona que pueda apoyarte por día, de 9 a 4 de la tarde, cobran $60 por día. Entonces, no es rentable para uno, a no ser que sea solo un día que tú lo pidas, pero aún así es mucho dinero. Entonces, eh, siento, bueno, hemos tenido, y han habido reuniones en Latinoamérica donde primero se reconoció el derecho al cuidado como un derecho humano, y se está instando a los países a que existan estas redes de apoyo donde no sea todo mercantilismo, que no se traduzca todo en dinero y en precariedad económica de las personas que cuidan. Pero estamos muy lejos en ese sentido. Aquí habemos de varios países donde tenemos, acordamos creo que todas en el mismo sentido, o sea, hay un avance en el apoyo de la parte de salud mental de las personas cuidadoras. Hay un avance en el que antes a uno disculpen cómo lo voy a decir, porque a mí me lo dijeron así. Te entrego al paciente, no era mi abuelo, así que era mi abuelito, pero me dijeron, te entrego al paciente, tiene que hacer esto, otro, y suerte. No te explican en mayor sentido qué es lo que tiene, cómo tienes que cuidarlo, sino que todo es de a poco, todo es de muy a poco. Entonces es muy desgastante, es muy desgastante. Eso quería comentar. No, gracias, Caro. Y tiene mucho que ver esto que comentas, primero de la falta de políticas públicas, ¿bien? O la carencia en el área de cuidado. Y tú que estás siempre en estas actividades, bueno, tienes un conocimiento más fresco en relación al tema. Entonces, perfecto que lo comentes. Y más allá de eso, esta disminución o ausencia de sensibilidad a la hora de dar un diagnóstico o el qué hacer luego de un diagnóstico es una realidad también. No al punto de generalizar a todos los especialistas, pero hace más ruido de esta falta de empatía o de conexión que cuando sí existe. Bien, entonces es como necesitamos más personas del otro lado mira, siéntate, o sea, lo que voy a comentarte no es para nada sencillo. No sé si tienes alguna red de apoyo, quizás como plantear el escenario para la información que de por sí ya es impactante. Bien, entonces creo que esa quizás, como dice Rivka, o sea, el hecho de que acá podamos llegar a una persona que tenga la influencia necesaria para quizás plantear una mesa redonda presencial en un área médica y diga cómo podemos nosotros cambiar la manera en que decimos un diagnóstico a un familiar o al propio familiar. Entonces, esto que sea como el nicho para que se expanda la información, esta información que es necesaria. Bien, entonces es un aporte bastante oportuno para el momento o el tema que estamos tratando. Y con respecto a seguir en este proceso de adaptación a la vida del cuidador y del cuidado, es como un elemento también importante acudir o buscar o evaluar alguna red de apoyo en este sentido. Grupos de personas cuidadoras, webinar o conexiones que nos hablen sobre otras experiencias y compartir y más allá tomar lo que para mí sea funcional o no. Incluso en una de las mesas redondas recientes hablábamos de la organización, cómo nos podríamos organizar
para que en estas actividades del día no solamente hablemos de actividades de cuidado, sino actividades agradables personales. Esto no implica que el cuidado sea desagradable en sí, pero esta misma monotonía puede hacernos tener la ilusión de que es solamente una carga, y que no hay ningún elemento bonito o agradable, o nos olvidamos de cambiar un poquito las maneras de hacer las cosas para hacerlo quizás un juego, hacerlo un momento de desconexión que incluya a la persona cuidada, pero que sea como una recarga de energía positiva mutua. Bien, entonces todos estos detalles podemos llevarlos o conectarlos desde estos espacios de comunicación. Bien, entonces es parte de todo eso. El sentirnos acompañados o de buscar compañía es como un eje transversal en todo el proceso de adaptación a ser una persona cuidadora o adaptarnos a la vida del cuidado. Bien, entonces para quienes se unen hoy, reafirmar que quizás en una mesa redonda no vamos a encontrar la solución quizás a todas nuestras dudas, a nuestras preguntas o inconformidades con este proceso, porque muchas salen de nuestro control, pero sí siempre vamos a lograr o a encontrar una persona que nos valida, una persona que nos escucha o que se atreve a quizás aclarar un poquito esta visión que yo pueda tener confusa o totalmente fatalista de alguna situación que yo esté experimentando. Y bueno, de alguna manera que esto les dé este alivio corporal, esta conciencia de lo que yo estoy pasando, que era una de las cosas, este sentirme persona frente a otras personas que tienen realidades similares. Es como el mensaje que siempre llevamos desde las diferentes mesas redondas. Entonces, con esto, no sé si alguien quiere comentar antes de darles la palabra, invitarles a nuestra mesa redonda de cierre con un ajuste en fecha, bien, ya que es diciembre, queremos hacerla el primer domingo de mes, que es el domingo 7, ¿sí? ¿Me confirman igual? 7 de diciembre, con un recuento, un evaluar un poco el año en formaciones relacionadas al cuidado. Y si es posible, para esa fecha me gustaría dejarles algún ejercicio de buscar o tomar nota de una anécdota alegre o bonita en las actividades de cuidado. Bien, un recuerdo, una noticia, una experiencia que recuerden con alegría o que les haya parecido significativamente bonita el haberla experimentado. Entonces, ese día vamos a tener este espacio como para compartirlas y, digamos, cerrar el año con esta vibra bonita y positiva que también es parte de la vida del cuidado. ¿Sí? Entonces, a ver si hay alguien, sí, domingo 7. Si hay alguien que quiere compartir algo para el cierre de la mesa de hoy. Particularmente me gustaría escucharte, Elizabeth, ya que te sumaste hoy. Si lo deseas, tampoco es imponer, también puedes utilizar el chat. Muchísimas gracias a las personas que se conectan. Y algo que se me pasó de esto es que aunque solemos ser la mayoría mujeres, hemos tenido caballeros acá. Y eso es un paso gigantesco porque es validar un poquito que los cuidados también están a cargo de hombres. Bien, no es un tema definido por género y que muchas veces el mismo tema social hace que estas personas aún más les cueste buscar espacios de ayuda. Bien, entonces esto siempre va a estar abierto también para los hombres cuidadores. Bien, Caro, ¿ibas a hablar, Elizabeth? Pues bueno, ¿qué siento al escucharlas? La verdad es que es una tranquilidad, como se ha mencionado, ¿no? Saber que no estamos solos,
que al menos para que nos escuchen, para escuchar a otros, porque cuando escuchamos a otros nos damos cuenta que, pues ciertamente, aunque definitivo no son los casos iguales, eh, sí hay cierta similitud, ¿no? Que sus experiencias nos dejan una opción más para probar si nos funciona o no nos funciona. Mi mamá pues tiene Alzheimer, tenemos 8 meses compartiendo, ha sido complejo, desgastante, a veces triste porque pues yo acostumbrada a ver una madre fuerte, creativa, eh, pues muy luchadora, como aquí en México decimos muy luchona, ¿no? Y ahora ver que se complican las cosas es difícil, pero saber que, pues bueno, en estas mesas puedo compartir, puedo escuchar, me da mucha tranquilidad, la verdad me siento tranquila de saber que no estoy sola, porque bien decía Amarilis, no siempre podemos compartir esto con otras personas porque no saben de qué hablamos, ¿no? Eh, Se quedan con esa idea de la persona cuando la conocieron completamente sana y pues no se entiende, no se comprende lo que uno siente, lo que uno vive. Y así como que siento que podemos hablar en el mismo idioma, ¿no? Y pues eso es lo que siento. Muchas gracias. Gracias a ti, Elizabeth, por compartirnos un pedacito de tu historia que sabemos que es difícil, ¿no? Y más porque, según lo que nos comentas, es relativamente nuevo el diagnóstico. Estamos justamente en este reajuste en la dinámica, en tu dinámica y posiblemente en tu grupo familiar el dolor ante esta situación o el sentirte abrumada es muy natural sentirlo y qué bueno que te hayas sentido con la libertad de compartirlo en este momento. Hablábamos anteriormente del poder que a veces tiene el verbalizar o la palabra en sí. Y de acá, por chat y por reacciones, es como esta manera de abrazarte en este momento y que este abrazo quizás te recargue de alguna manera, al menos luego de esta exposición, que no es un ejercicio sencillo. Y con esto también hablarte de que no todas las personas van a tener el oído atinado a tu historia. Y eso no implica que es menos importante o que quizás yo la estoy viendo más grande de lo que realmente es, sino que la persona no necesariamente va a estar conectada con tu realidad. Entonces, saber un poquito eso nos quita un poquito esta frustración o nos evita que nos guardemos algo que sí queremos comentar. Bien, en esto, la otra parte es que no todas las personas van a estar en esta misma posición o disposición cerrada y que sí es posible que encuentres, así como en este espacio, otra persona que sea esta contención que tú buscas en este momento y que quizás la persona indicada es tu mamá, pero no va a estar presta para esta situación debido a su propio diagnóstico. Entonces volvemos al tema del conocer el diagnóstico como un factor fundamental. Esto te ayudaría a saber que muchas de las acciones de tu mamá son totalmente involuntarias. El no recordar qué hicimos o que si ya comí o qué hicimos ayer o quizás la persona que viene a visitar, saber que en su esencia, o sea, ella no sería o no respondería de esa manera, pero esto es superior a lo que ella quisiera, ¿bien?
quizás en estos espacios donde todavía la puedas compartir y disfrutar, sientes la conexión de siempre. Entonces, la invitación es a disfrutar al máximo estos espacios que haya y cuando no esté presente, saber que esto no es voluntad de tu mamá. ¿Sí? Bueno, te abrazo enormemente y estoy muy agradecida de que hoy hayas podido estar acá. Rivka tiene algo para compartir y ahí vamos cerrando. Un poco como regresar al principio, ¿no? El el eslogan, digamos, la filosofía de este espacio y que es algo que Caro lo vino a poner sobre la mesa fue personas cuidadoras, un espacio seguro y de acompañamiento. Y eso es lo que se busca con estos espacios, que sientan que estamos con ustedes, que es verdad. Vivimos cosas semejantes, no son las mismas, pero son semejantes. Al final de cuentas, todas las almas somos una sola alma. Y en ese sentido, lo que ustedes están viviendo, a todos nosotros tenemos parte. Y que en este espacio ustedes sientan que pueden compartir, que van a ser escuchadas, que su dolor, su angustia va a ser validado, que también sus alegrías van a ser celebradas, porque estamos con ustedes. Eso es, digamos, puede ser que el mundo entero se vuelva hostil. Aquí estamos con ustedes. Yo espero que el mundo entero no se vuelva hostil para con ustedes, que con el tiempo vayamos volviéndonos más sensibles, que haya más apoyos, que haya más gente dispuesta no solo a escuchar, sino también a ayudar. Pero seguro, nosotros estamos poniendo este granito de arena para que ustedes puedan tener esa fuerza, ¿no? Un poquito esa chispita de luz cada día que pueda darles fuerza para enfrentar los retos que día con día se les presentan. Gracias, Elizabeth. Bueno, y con esto vamos a dar cierre al encuentro muy nutritivo de la mesa redonda de hoy. Más allá del tema central, el llevarnos un poquito de la experiencia vivida acá en este espacio o desde las experiencias personales, siempre nos nutren, siempre nos invitan a crecer. Por acá en el chat, repito, Elizabeth, un abrazo grande de parte de Dora, un abrazo al alma de Carolina y Adriana nos ofrece una disculpa por no estar desde temprano y también envía un abrazo virtual a Elizabeth. Entonces, esto aún desde la simpleza es muy significativo y va con el corazón, ¿bien? Sabiendo Gracias que a aquí todas. estamos. Gracias. No, gracias a ti. Y bueno, con esto agradecerles el poder compartir en este espacio de mesas redondas, invitarles al cierre de año, que sería el domingo 7, y con esta actividad que si la tenemos, genial, pero no es una limitante para no asistir. Bien, aquí igual vamos a desarrollar el tema como siempre lo hacemos y sacando un aprendizaje general, quizás otro que lo tomemos muy personal. Alejandra, de gracias y cariños virtuales desde Chile. Muchísimas gracias, Alejandra. Y bueno, con este sentido de contención y de acompañamiento, cerramos la mesa redonda de hoy y nos vemos el domingo 7 por este mismo espacio. Que tengan un bonito domingo. Feliz tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, un abrazo, buen Adiós. provechito. Adiós, Elizabeth, un abrazote. Hasta mi querido Gracias. México. Mira, otro Adiós. abrazo desde Guatemala. Hasta luego. Sí.